preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Padre Santo, Padre Dios, Padre de misericordia y de luz, venimos una vez más ante tu presencia por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sabemos que un día como hoy, todo el cristianismo recuerda aquel acontecimiento que marcó la historia de la humanidad con tu muerte y resurrección. Partió la historia en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Y hoy estamos recordando ese acontecimiento especial en que viniste a este mundo y diste tu vida en una cruz a favor de nosotros para redimirnos de todo pecado y de toda maldición y de toda condenación eterna. Por eso tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu palabra dice que para esto vino, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que en esta noche elevamos toda acción de gracia, alabanza, honras y honor a ti, Jesús, por venir y entregar tu vida a favor de nosotros. Estamos agradecidos por ese acto de entrega y de sacrificio en la cruz del Calvario. Te pedimos que, así como lo entregaste todo por nosotros, de igual manera nosotros, tus seguidores, tus amantes, aquellos que estamos siguiendo esta fe, podamos seguir ese modelo de entrega y de sacrificio por el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Que podamos seguir el modelo que tú nos dejaste de entrega y sacrificio, repito, por el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir ese modelo que tú nos dejaste de entrega y sacrificio. Bendigo cada familia, cada persona, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, cada siervo, cada sierva, cada ministro que está siguiendo esta señal que nos ha permitido el privilegio de poder ser usados en compartir una palabra de Dios en una fecha tan especial como la de hoy, donde todo el cristianismo recuerda tu muerte y resurrección. Gracias, oh Dios, por este privilegio de servirte a través de estos medios de comunicación. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más. Estamos a través de los medios, de las redes sociales, compartiendo ese mensaje de vida, de fe y de esperanza a todos aquellos que siguen esta señal, y esperamos ser de bendición en esta noche para todos ustedes, hoy viernes de pasión y muerte de Jesús. Traemos un tema en esta noche para todos ustedes que tiene que ver con
Viernes de pasión y muerte de Jesús, de rompimiento. Ese es nuestro tema. Repito, viernes de pasión y muerte de Jesús, de rompimiento. Compañía aquí con mi esposa, que siempre me ayuda detrás de las cámaras. En esta noche, como dije, quiero compartirles un tema muy especial, atinado a la celebración en que como pueblo de Dios estamos celebrando, valga la redundancia. Reitero el tema, viernes de pasión y muerte de Jesús, de rompimiento. Y usted se preguntará, ¿por qué de rompimiento? Recuerden que nuestro lema de este año 2020 es el año de rompimiento. Y por esa razón queremos incluir en este tema, o en esta celebración más bien, que tiene que ver con la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, queremos incluir lo que tiene que ver con el lema de este año, que es el lema de rompimiento. Así es que vamos a nuestro tema de hoy, viernes, repito, de pasión y muerte de Jesús, de rompimiento. Sabemos que un día como hoy, viernes de pasión y muerte, donde, como dijimos, el cristianismo recuerda este acontecimiento, algunos con tristeza, con pesar, con dolor, pero otros que tenemos la revelación del significado de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vemos este acontecimiento de Jesús en la cruz, no con pesar, ni con tristeza, ni con dolor, sino como una celebración. Y esto es algo que queremos destacar en esta noche, porque hay una gran parte del cristianismo que recuerda este acontecimiento con dolor y pesar, y por qué hay otra parte del cristianismo que recuerda este acontecimiento de Jesús en la cruz del Calvario con celebración y gozo. Son dos tipos de manera de responder ante este acontecimiento. Algunos responden, repito, con dolor y pesar, y otros responden con celebración, con gozo, con júbilo. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre estos dos tipos de cristianismo? Creo que la razón principal radica en que aquel pueblo cristiano que ve este acontecimiento de Jesús en la cruz como una celebración es porque tienen la revelación de lo que Jesús ganó a favor nuestro en la cruz con su muerte y resurrección. De allí entonces la diferencia, razón por la cual hay cristianos que ven este acontecimiento con gozo, con celebración, y otros que ven este acontecimiento de Jesús en la cruz con dolor y pesar. Porque sencillamente lo que marca la diferencia es que aquellos que tenemos la revelación de lo que ganó Jesús en la cruz del Calvario a favor nuestro, es ahí donde, por causa de esa revelación, vemos este acontecimiento de Jesús en la cruz del Calvario con gozo, con celebración y con júbilo. Entonces, queridos espectadores, aquellos que siguen esta señal, queremos hacer énfasis a través de este tema en el propósito del mismo, que tiene que ver con cambiar esa imagen negativa de dolor, de pesar, acerca de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, que nos sembró la religión. Porque la religión enfoca una imagen de este acontecimiento con pesar, con dolor, con tristeza. Y el propósito de esta palabra es cambiar esa imagen de dolor y pesar que nos sembró la religión por una imagen nueva
de celebración y de júbilo. En otras palabras, en lugar de ver este acontecimiento de Jesús en la cruz del Calvario con tristeza, con dolor, con pesar, veamos este acontecimiento de Jesús en la cruz con gozo, con celebración, con júbilo, porque con su muerte Él ganó para nosotros. Con su muerte ganó para nosotros. No solamente la redención de toda maldición, sino una posición. Porque la Biblia dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Estamos sentados ya en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. No es en el futuro que vamos a tener esa posición, sino que ya a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya Jesús ganó para nosotros esa posición de altura en los lugares celestiales. Así es que por eso este tema cumple ese propósito, de llevarnos a cambiar una imagen de tristeza, de dolor, de pesar, por una imagen de celebración, de júbilo, de gozo, de victoria, por lo que Jesús ganó a favor nuestro en la cruz del Calvario. Vamos a nuestra primera escritura que queremos compartir, que encontramos en el Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 24, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta palabra la dijo nuestro Señor antes de ir a la cruz. Y esta palabra nos revela que más que ver su muerte como pérdida, su muerte para nosotros representa ganancia. Porque ese grano de trigo del cual habla esta escritura representa a Jesús, que con morir en la cruz iba a ganar mucho fruto. Por eso la palabra leída dice en Juan 12, 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Frutos del cual habla nuestro Señor Jesucristo en esta escritura tiene que ver con ganancias. Porque esos frutos que ganó Jesús con su muerte están representados en cada hijo de Dios que con su muerte ganó para el reino de su Padre. Representan esos frutos millones de hijos de Dios que a través de diferentes épocas y edades han sido rescatados, han sido redimidos del pecado, han pasado de las tinieblas a la luz, han pasado del reino de la maldición al reino de vida, al reino de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Dios. Y a eso se refiere Jesús cuando habló de lo que representaría su muerte, que más que, reitero, una pérdida, iba a representar ganancia, porque lo dijo antes de morir, refiriéndose a él, hablando en un sentido de parábola, hablando de él como ese grano de trigo. Dice esta escritura que si no caía en tierra y moría, iba a quedar solo. Pero si ese grano de trigo representado en Jesús moría, entonces iba a llevar mucho fruto. Entonces con esta palabra confirmamos que ciertamente el enfoque correcto que tenemos que darle a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es un enfoque más que de tristeza y pesar y de dolor, como nos lo sembró la religión. Tenemos que darle un enfoque a este acontecimiento de Jesús en la cruz, un enfoque diferente al que nos sembró la religión, un enfoque de gozo, de celebración, de júbilo, de victoria, porque Jesús nos enseña, nos revela en esta escritura leída, que su muerte en la cruz, más que pérdida,
iba a representar para nosotros ganancia, porque Él lo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Así que este es el principio de ganancias que obtuvo Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, al morir allí en esa cruz. El principio de ganancias que Él obtuvo con su muerte en la cruz. Y este principio de muerte no solamente es aplicable a nuestro Señor Jesucristo, sino también que este principio de muerte aplica para nosotros, sus seguidores. Porque la Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo, escuche bien esta escritura, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El escritor de este pensamiento, que es el apóstol Pablo, fue un hombre que entendió esta revelación de ganancias que trae la muerte con Cristo. Por eso él dice en esta escritura, Gálatas 2:20, con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo acepta pasar el proceso de muerte, que más adelante vamos a explicar a qué tipo de muerte nos referimos aquí. Entonces Pablo acepta pasar por ese proceso de muerte al identificarse como alguien en tiempo presente, no en tiempo futuro, sino en tiempo presente, porque esta escritura está en tiempo presente. Él dice, con Cristo estoy. Él no dice estaré, él dice estoy, juntamente crucificado. O sea, él habla de un presente permanente de muerte y crucifixión con Cristo. Es lo que dice Pablo en esta escritura. No es algo que él habla que iba a acontecer en su vida en el futuro, sino que, reitero, él está refiriéndose a un proceso de muerte y crucifixión con Cristo en un presente permanente. Entonces, ahora sí vamos a explicar a qué tipo de muerte nos referimos cuando Pablo escribió acerca del proceso de muerte y crucifixión en que él estaba, según Gálatas 2:20. Definitivamente que no tiene que ver con una muerte física o en sentido literal, este proceso de muerte el cual Pablo habla aquí en esta escritura, sino más bien él se refiere a la muerte, a ese proceso de muerte que tiene que ver con esa renuncia a los deseos, a los placeres de este mundo y sobre todo a esa muerte que tiene que ver con nuestro ego y que es en esa parte egocéntrica que hay en cada ser humano, donde fácilmente ante los momentos desagradables que enfrentamos en el cristianismo, llegamos a ofendernos fácilmente, por causa de que cuando ese ego no ha sido procesado, no ha pasado por el proceso de muerte y crucifixión, es ahí donde entonces, reitero, fácilmente ante los momentos desagradables que enfrentamos en la vida cristiana, nos ofendemos. Y al ofendernos, es ahí donde muchos renunciamos entonces al propósito de Dios, tomamos direcciones contrarias al propósito de Dios para con nuestras vidas. Ahora, observe esta siguiente escritura en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31, donde el mismo escritor, que es el apóstol Pablo, lo dice de la siguiente manera: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.
Es el mismo escritor de Gálatas 2:20, donde dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en esta otra escritura, 1 Corintios 15:31, el mismo apóstol Pablo, una vez más, hace referencia a ese proceso permanente de muerte, que, reitero, no tenía nada que ver con una muerte física. Él dice aquí en 1 Corintios 15:31, cada día muero. No tiene nada que ver a esa muerte literal, a esa muerte en sentido físico, sino que Pablo se refiere en ambas escrituras, tanto en Gálatas 2:20 como en 1 Corintios 15:31, se refiere a esa muerte que tiene que ver con aquella renuncia a deseos, placeres de este mundo y sobre todo, escuche bien, la muerte al ego. La muerte al ego. Que en momentos desagradables que vivimos en el cristianismo, en nuestro caminar con Jesús, es esa parte de nosotros que tiene que ver con nuestro ego. Si está todavía vivo en nosotros, fácilmente en momentos desagradables se va a sentir ofendido. Y al sentirse ofendido, esa parte de nosotros que tiene que ver con el ego, es ahí donde al sentirse ofendido podemos terminar renunciando al propósito de Dios en nuestras vidas. Yo quiero en este momento, bajo el pensamiento que estamos transmitiendo en este momento, quiero hacer un paréntesis, porque ¿cuánto pueblo de Dios? Aquellos que me están siguiendo pueden ahí en sus casas reflexionar sobre lo que voy a decir a continuación y usted confirmará si es cierto lo que voy a decir, tiene sentido o no tiene sentido lo que voy a decir a continuación. Pero ¿cuánto pueblo de Dios, querido espectador, aquellos que siguen esta señal, cuánto pueblo de Dios llamados a cumplir un propósito de Dios por causa de que su ego está vivo en ellos, no han pasado por ese proceso de muerte? Es ahí donde muchos están en la condición de Jonás. Ya sea que nos guste o no, es una gran verdad. Hoy en día, por causa de que en muchos pueblos de Dios no ha sido procesado, mucho pueblo de Dios, por este proceso de muerte, como lo marca Pablo en ambas escrituras leídas, es ahí donde el ego en ellos, vivo, fuerte, fácilmente, los hace sentirse ofendidos ante situaciones desagradables que enfrentamos en el cristianismo. Porque Jesús nunca dijo que esto sería fácil o que sería un camino de rosa. Más bien dijo, hablando acerca de aquellos que le seguirían, él dijo estas palabras: todo aquel que quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, sus seguidores, confirmando que esto sería un camino difícil, un camino de pruebas, un camino de situaciones nada agradables, y que para nosotros mantenernos en el propósito de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, tenemos que pasar, aceptar ese proceso de muerte a nuestro ego, que es aquella parte, reitero, que fácilmente se ofende ante las situaciones desagradables que vivimos en la vida cristiana.
Todo propósito de Dios, quiero dejar bien claro esto, todo propósito de Dios incluye una dirección de Dios para nuestras vidas. Este fue el caso de Jonás, que hice mención de él hace unos momentos atrás. Porque en el caso de Jonás, Dios le confirmó dónde él lo quería, en qué ciudad Dios lo necesitaba para cumplir un propósito que era llevar un mensaje de arrepentimiento. Sin embargo, cuando leemos acerca de Jonás, vemos que él tomó una dirección contraria. Se fue en lugar de irse al lugar de Dios para él, terminó en otra ciudad, no en Nínive, sino en otra ciudad llamada Tarsis. Ahora, ¿por qué Jonás terminó en Tarsis? O quiso ir a Tarsis en lugar de ir a Nínive, que fue el lugar donde Dios lo quería. Sencillamente porque Nínive, escuche bien esto, tal vez usted no sabía acerca de esto que voy a decir, pero la razón por la cual a Jonás le costó tanto ir a Nínive fue porque estaba en su corazón, en sus sentimientos ofendido, en su ego estaba ofendido, ya que Nínive había sido un pueblo que había invadido a su nación. Y eso Jonás lo llevaba dentro de su corazón como una herida. ¿Cómo es posible que ahora Dios me manda a llevar un mensaje de arrepentimiento a ese pueblo que nos invadió hace años atrás? Todos, esta es una gran verdad. Todos vamos a enfrentar en nuestra vida cristiana un Nínive que representa para nosotros o puede representar para nosotros hoy en día situaciones desagradables, momentos desagradables, lugares desagradables que no nos va a gustar pasar por esos momentos, enfrentar esos momentos, pero que la victoria en nosotros la va a determinar si en nuestro ego hemos sido procesados, hemos pasado por el proceso de muerte. Porque si no hemos pasado por ese proceso de muerte en nuestro ego, es ahí donde, reitero, fácilmente, en esos momentos nos vamos a sentir ofendidos. Y como resultado final, vamos a terminar renunciando o desviándonos del propósito de Dios. Esto es lo que pasó en Jonás, razón por la cual le costó tanto llegar a Nínive. Dios tuvo que tratar fuertemente con él. Usted sabe la historia, no hay tiempo, pero usted que ha leído la Biblia sabe cuánto a Jonás le costó aceptar finalmente el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque su ego ofendido no le permitía a él abrazar el lugar de Dios para él. Su ego herido no le permitía a Jonás abrazar el propósito de Dios para su vida. Por eso es importante entonces para nosotros ver este proceso de muerte como lo vio Jesús, como lo vio el apóstol Pablo, que lo vieron en lugar de pérdida, ese proceso de muerte lo vieron como ganancia. Cuando tú recibes esta revelación de ese proceso de muerte en lo que nos estamos refiriendo, que es a los deleites, placeres de este mundo, no tiene nada que ver con lo físico, a la muerte a la cual nos referimos, sino a la renuncia de los deseos y placeres de este mundo y también a la muerte que tiene que ver con el ego. Cuando a nosotros nos baja esa revelación, donde vemos la muerte no como pérdida, sino como ganancia, es ahí donde vamos a aceptar este proceso de muerte. Vamos a aceptar llevar nuestros deseos, llevar nuestros placeres, llevar nuestro ego, pasarlo por ese proceso de muerte. No nos costará morir,
En otras palabras, eternamente o permanentemente. No nos costará. Por eso mi tema esta noche tiene que ver con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, de rompimiento. ¿Por qué incluí la palabra rompimiento que tiene que ver con nuestro lema? ¿Qué tiene que ver esto que estamos hablando hoy con rompimiento? Tiene que ver con que renunciemos, porque de eso se trata la muerte a la cual Pablo se refirió. Tiene que ver con una renuncia, o sea, un rompimiento a los deseos, placeres que todavía no nos permiten abrazar el propósito de Dios o cumplir el propósito de Dios. Hay mucho pueblo de Dios luchando con deseos, placeres de este mundo que todavía los atrae, y por ello no están caminando en lo de Dios, porque los deseos por lo de este mundo, los placeres de este mundo en ellos son más fuertes que la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces es cuando traemos ese rompimiento, esa renuncia o esa muerte. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Como dijo Pablo en otra escritura, cada día muero. Cuando pasamos por ese proceso de muerte, es ahí donde traemos un rompimiento a esos deseos, a esos placeres y a ese ego que en nosotros nos hace sentirnos fácilmente ofendidos ante situaciones desagradables que enfrentamos en la vida cristiana y que también son causa para que mucho pueblo de Dios no cumpla el propósito de Dios. No solamente los deseos y los placeres de este mundo son causa para que mucho pueblo de Dios no esté cumpliendo el propósito de Dios o no cumpla el propósito de Dios, sino también esa parte que tiene que ver con el ego. Es otra amenaza, otro enemigo del propósito de Dios. Porque mientras que ese ego esté vivo en nosotros, reitero, es ahí donde fácilmente nos vamos a sentir ofendidos, heridos, ante situaciones negativas, desagradables que enfrentemos en la vida cristiana y que nos van a llevar a renunciar a lo de Dios. Yo quiero terminar con esta escritura, Hebreos capítulo 12, versos 2 y 3, donde dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ponga atención a esta parte donde dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, es decir, su muerte, menospreciando el oprobio, es decir, el precio del sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tanto para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo concluyo con esta pregunta: ¿qué ayudó a Jesús, según esta escritura, a menospreciar el sufrimiento de morir a lo de este mundo, de morir a su propia voluntad? Porque en su última oración que él hizo en el Getsemaní, en 3 ocasiones repitió la misma oración: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y con esto él estaba pidiéndole al Padre que en lugar de que se cumpliera su expectativa, se cumpliera entonces la expectativa o la voluntad del Padre. Eso es lo que Jesús pidió en esa oración. Entonces, queridos espectadores, ya en mi conclusión, ¿qué ayudó a Jesús finalmente a menospreciar el sufrimiento de morir? Al negar a cumplir su voluntad por cumplir la voluntad del Padre, como fue su oración en el Getsemaní, cuando le dijo al Padre en 3 ocasiones: no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. ¿Qué fue lo que ayudó a Jesús a menospreciar el sufrimiento de morir a lo de este mundo? Placeres, deseos, a su ego también, que en muchas ocasiones fue ofendido por los desprecios, rechazos que él enfrentó con esa generación. ¿Qué fue lo que él le ayudó finalmente a menospreciar el sufrimiento? ¿Sabe qué fue? El enfoque que él tuvo en el premio que le esperaba por delante.
Porque según esta escritura, Hebreos 12:2, lo voy a repetir nuevamente, dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tome nota. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, es decir, su muerte, menospreciando, es decir, el oprobio, menospreciando el oprobio, es decir, el precio del sufrimiento, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Claramente como lo que ayudó a Jesús a pasar este proceso de muerte fue el enfoque que tuvo él en el galardón, el premio que le esperaba por delante. Lo mismo sucede con respecto al apóstol Pablo, cuando dice Pablo en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo también vemos cómo él triunfó, pasando por muchas muertes, a muchos tiempos difíciles de pruebas y de oposición que él enfrentó, y que pudo llevarlo a renunciar al propósito de Dios. Pero sin embargo, Pablo dice: de ninguna de esas cosas que tienen que ver con persecuciones, oposición, momentos desagradables que él enfrentó en su vida cristiana, Pablo se hace esta determinación en su corazón: de ninguna de esas cosas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué determinación en este apóstol, en el apóstol Pablo, el no permitir que nada lo ofendiera, que ninguna oposición, que ninguna persecución, que ninguna situación contraria lo ofendiera o lo llevara a renunciar al propósito de Dios. Así que yo termino pidiéndole a Dios por cada uno de aquellos que siguen esta señal, que también estamos enfrentando las mismas batallas que enfrentó Jesús, que enfrentó el apóstol Pablo. Estamos enfrentando la batalla contra los deseos, contra los placeres de este mundo que nos quieren desviar, desconectar de lo de Dios. Estamos luchando también con ese ego que nos quiere ofender, nos quiere llevar a sentirnos ofendidos ante situaciones negativas que enfrentamos en esta vida cristiana. Todos estamos teniendo esta misma batalla, pero vamos a orar para que Dios te fortalezca, para que Dios te ayude en esta batalla, para que no sean los deseos y los placeres quien triunfe en ti o prevalezca en ti, que no sea el ego quien prevalezca en ti, sino la voluntad de Dios prevalezca en tu vida. Permíteme hacer una oración por ti que me estás viendo, que estás siguiendo esta señal, para que en esta celebración que tiene que ver con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, también este proceso de muerte que atravesó el Señor, menospreciando el sufrimiento, de igual manera el apóstol Pablo, como lo marca en Gálatas 2:20, en 1 Corintios 15:31, cuando él habla de un proceso de muerte permanente en los deseos, en los placeres, en su ego, como también el apóstol dice en Hechos 20:24, que de ninguna cosa él iba a hacer caso en cuanto a oposición, deleites, placeres, cosas de este mundo. Nada de eso le iba a llamar la atención, con tal de terminar su carrera con gozo, el ministerio que recibió el Señor. Así como ellos prevalecieron en cumplir el propósito de Dios, pasando, abrazando el proceso de muerte que también en ti y en mí podamos también cumplir el propósito del Padre, abrazando ese proceso de muerte en cuanto a deleites, placeres, en cuanto a nuestro ego. Permíteme orar. Padre, yo bendigo a cada uno de mis espectadores, aquellos que están siguiendo esta señal, que estamos todos en esta batalla, en esta lucha
contra deseos, contra cosas de este mundo que nos atraen, placer de este mundo que nos han atraído y que no nos permiten levantarnos en cumplir tu propósito. Aquellos que están luchando con su ego y se sienten ofendidos, se han sentido heridos y por causa de situaciones que los han ofendido, han perdido el propósito de Dios, se han desviado de lo de Dios, se han desconectado de lo de Dios. Hay mucho pueblo en esta situación, pero oramos en este día, en esta noche de Viernes Santo, como lo llama la tradición, para que ese proceso de muerte que enfrentó Jesús, menospreciando el sufrimiento, ese proceso de muerte que experimentó el apóstol Pablo, también menospreciando el sufrimiento, también cada uno de mis oyentes aceptemos pasar por ese proceso de muerte, podamos romper, traer un rompimiento a esos deseos, a esos placeres de este mundo, a todo ego que nos ha querido hacernos sentir ofendidos, que también podamos pasar, aceptar, abrazar ese proceso de muerte, porque hay una recompensa que nos espera por delante, hay un premio que nos espera por delante, hay un galardón que nos espera por delante. Y yo sé que después de esta temporada de plaga, muchos de mis hermanos que están siguiendo esta señal van a retomar lo de Dios, se van a levantar en Dios. Los deseos por lo de este mundo ya no serán más una batalla para impedirles a ellos cumplir el propósito de Dios. El ego, que había sido ese enemigo, ya no será más en ellos ese enemigo que les impida cumplir el propósito de Dios. Declaro que después de esta temporada de plaga, aquellos que me están viendo, vamos a salir siendo un nuevo hombre, siendo una nueva persona en Cristo Jesús, donde estaremos en una posición de victoria por encima de nuestro deseo, por encima de todo ego que nos ha querido detener en nuestro avance en Dios. En Cristo Jesús lo declaro que así sea. Amén y amén. Con esta oración te bendigo, a ti, a los que están contigo en tu casa, y te recuerdo que mañana sábado estaremos en un tiempo de ayuno. Continuamos este tiempo de ayuno y este domingo cerramos este tiempo de ayuno con una palabra de bendición para tu vida. Bendiciones. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder